Hermanos, los invito para que agradezcamos al Señor lo bueno que Él ha sido con nosotros. Bendito Dios y Padre de los cielos, te alabamos y te bendecimos. Hoy te damos muchas gracias por darnos la vida, por darnos la salvación eterna, por darnos la salud, por estar a nuestro lado. Tú prometiste allí en tu palabra que ibas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y este es el tiempo, Señor, en el cual podemos llegar con tu infinita misericordia hasta este sitio, Señor, una vez más usando estas herramientas para poder edificar nuestra vida conforme a tu palabra. Gracias, Señor, te damos en el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque nos tienes en familia, Señor, porque estamos cubiertos bajo la sombra del Omnipotente, así como dice tu palabra. Y, Señor, estamos hoy aquí tratando de darte la honra y la gloria, Señor, porque nunca podremos hacer algo conforme a tu altura, a tu excelencia, pero humanamente, Señor, nos disponemos de corazón. Sabemos que no somos excelentes y que lo que hacemos no es perfecto, porque el único perfecto eres tú, Señor, pero lo hacemos para ti, lo hacemos para que tu corazón, Señor, también se llene de alegría de saber que hay un pueblo aquí en la tierra que recuerda tu nombre en el primer día, Señor, y para adorarte, para glorificarte, para exaltarte y que podamos, Señor, sentir esa comunión en familia, esa armonía, Señor, así como dice en tu palabra. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias por este tiempo que tú nos regalas para compartir, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. ¿Me regalas un vasito de agua? Listo, mis hermanos, los invito para que cantemos el himno número 2. Cantemos el himno número 2. Celebremos su gloria con gran gozo, alabemos su grandeza. Dios eterno es todopoderoso, nuestro escudo y fortaleza. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria indecible, elevemos nuestro canto, adoremos con corazón sensible al Señor tres veces santo. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria jubiloso, Cristo reina soberano, por su gracia un día victorioso, con su poderosa mano. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Celebremos su gloria exaltada, Jesucristo pronto viene a llevarnos su iglesia transformada a la gloria para siempre. Celebremos y adoremos, alabemos y cantemos, muy gozosos, oh hermanos, al Señor, a nuestro Dios. Creo que no me ha dejado de incomodar la garganta, pero bueno, bendito sea el Señor.
Antes de nuestra enseñanza, los invito para que vayamos al 522, que habla de una actividad que tendremos hoy y la cena del Señor. ...522, dice así. Perdón, hermanos. La cena del Señor, memorial de su amor, representa la verdad, su perfecta bondad, me recuerda de la cruz y la muerte de Jesús. Al partir el pan aquí, me acordaré de ti, de tu cuerpo en la cruz, que entregaste, Jesús. Cuánto te amo, Salvador, por comprarme con amor. Al tomar la copa aquí, me acordaré de ti, de la sangre carmesí que vertiste tú por mí, pues tu angustia y cruel dolor nunca olvidaré, Señor. Tuyo, Cristo, la pasión, mío el cielo y redención. Quiero dedicarme a ti, pues te diste tú por mí, con amor te serviré y tu nombre alabaré. Bien, gracias, hermanito. Buenos días para todos, hermanos. Bienvenidos. Hermanos, buenos días. Buenos días, pastor. Buenos días. Buenos días para Buenos todos. días. Los invito, por favor, a que tomen sus Biblias, la palabra de Dios, tomen sus cuadernos de apuntes para los que están llevando apuntes. Importante poder tomar registro de lo que estamos aprendiendo para no olvidar todas las verdades que la palabra de Dios nos enseña. Hermano John Freddy, buenos días, bienvenido. Bueno, vamos a... Estamos retomando nuestro estudio de doctrina de salvación. Y bueno, hace 8 días fue Domingo Misionero, pero hace 15, cuando estuvimos empezando nuestra lección número 3, si ustedes recuerdan que estuvimos hablando de redención, de propiciación, estamos hablando de reconciliación. Y bueno, yo les pedía que estuviéramos muy atentos a la memorización de 3 pasajes bíblicos que tienen que ver con el estudio que estamos haciendo. El primero de ellos, si por favor me pueden ayudar
leyendo el libro a los Romanos, capítulo 3. Libro a los Romanos, capítulo 3, versículos 10 y 11. Y los otros dos versículos que vamos a memorizar están en Efesios, capítulo 1. Romanos 3 y Efesios 1. Romanos 3 y Efesios 1. Los versículos de Efesios que teníamos para estudio son el versículo 3 y el versículo 7. Entonces, los pasajes son, para que tomemos nota, Romanos 3, 10 y 11, Romanos 3, 10 y 11, y Efesios 1, 3 y Efesios 1, 7. Romanos 3, 10 y 11, Efesios 1, 3 y 1, 7. ¿Quién me quiere ayudar, por favor, a leer Romanos 3, 10 y 11? Yo lo leo. Gracias. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Amén. Y este versículo, estos dos pasajes, o estos dos versículos, pues nos resumen la primera parte de nuestro estudio, ¿no? ¿Cuál es nuestra posición como seres humanos delante de Dios? Efesios 1:3, ¿quién me puede ayudar, por favor? Efesios 1:3. Amén, pastor. Dale, mamá. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Este versículo nos resume entonces la segunda parte que estuvimos estudiando, que tiene que ver con el plan de salvación, que tomamos varios domingos, varias semanas para estudiar esto. Y el último es Efesios 1:7. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gracias, mi hermano. Entonces, este versículo 7 es nuestro versículo lema para la lección que estamos tomando, que tiene que ver con la provisión de Dios en el plan de salvación. Vamos entonces a orar. Voy a pedirles que inclinen sus rostros allí. Vamos a orar antes de continuar. Mientras tanto, voy compartiendo la presentación. Oremos, hermanos. Bendito Señor, yo te doy gracias por las familias de nuestra congregación, por los hermanos que se han podido conectar en esta mañana y por este estudio que estamos haciendo en el cual podemos aprender acerca de ese gran regalo, ese don que tú nos has dado sin merecerlo, Señor, que es la salvación. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo de comunión a la distancia, que sabemos ha sido complicado, pero tú nos permites, Señor, poder vernos, charlar y compartir a través de esta plataforma mientras tú dispones, Señor, el tiempo para volver a congregarnos de manera presencial. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, danos guía, entendimiento y ayúdanos a estar atentos en nuestra mente a todo lo que tú nos tienes para el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a compartirles aquí. Bien. Entonces, estos son los versículos de la lección 1. Estuvimos viendo la lección 2 y hace 8 días, perdón, hace 15, estuvimos hablando de dos términos bien interesantes, redención y propiciación. ¿Alguien me quiere recordar qué dijimos que es la redención? ¿Qué es la redención? ¿Qué entendimos por redención, de acuerdo a lo que estuvimos aprendiendo?
Libertad de la esclavitud obtenida mediante el pago de un precio. Muy bien, gracias hermano. Tiene que ver con el pago del precio por sangre, ese precio que pagó Cristo en la cruz, ¿cierto? Y tiene que ver con un pago para liberarnos de la esclavitud o de las cadenas que Vamos a volver a tenemos hacer por el esto. pecado. Apunta al pecado. Voy a avanzar todo esto. Entonces, dentro de la condición humana, el ser humano nace con esclavitud en el pecado y la provisión de Dios para solucionar esa condición humana es la redención. Lo pagó en la cruz con precio de sangre. ¿Y qué viene a ser entonces propiciación? La propiciación es cuando el Señor se puso por nosotros. Hoy están muy silenciosos todos. La propiciación es por cuando el Señor se entregó por nosotros, o sea, el lugar, tomó nuestro lugar. Sí, sí, en parte tiene que ver con eso. Recuerden que estuvimos mirando qué significa propiciación en la Biblia. Y propiciación, por un lado, significa, por supuesto, ese sacrificio, ¿no? La Por la expiación. ira de Dios. Señora, Es por la ira de Dios. es para aplacar la ira de Dios, ¿cierto? Y lo que decía mi hermano Yesid, hablamos de un sacrificio por expiación, hablamos de un propiciatorio, que es el lugar de encuentro entre el hombre pecador y un Dios santo, ¿recuerdan? Que hablábamos de la tapa del arca, pero también para ese encuentro y ese perdón había que derramar sangre sobre el propiciatorio, o sea, sobre la tapa del arca del pacto. Y Cristo fue propicio en esos tres aspectos. Fue el sacrificio, proveyó la sangre, pero también es el lugar del encuentro del hombre pecador con un Dios santo. Eso es propiciación y, como dice mi hermana, tiene que ver directamente con, con que el hombre, a causa del pecado, es objeto de la ira de Dios. Ese es el estado del hombre. Y la provisión de Dios para salvación, todo esto fue lo que vimos hace 8 días, hace 15, la provisión de Dios es precisamente la propiciación. Esclavos del pecado, redención. Objetos de la ira de Dios, propiciación. Había que aplacar la ira de Dios. Hoy vamos a hablar entonces del tercer término, que es la reconciliación. Reconciliación. Y vamos a hablar de la definición de esta palabra primero. Vamos de nuevo a la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y voy a leer los 3 primeros versículos. Efesios capítulo 2. Y voy a leer los 3 primeros versículos. Vamos a hablar de reconciliación. Dice entonces allí la palabra de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto que está diciendo aquí Pablo, por supuesto la carta a los Efesios es para creyentes y está reconociendo, y él mismo reconoce, que antes de Cristo, pues esta era nuestra condición. Así vivíamos. Así es el ser humano que vive sin Cristo, que no ha reconocido personalmente a Cristo, que de pronto escucha, de pronto ha sabido algo,
pero que no le interesa tener una relación con Él. ¿Cómo actuamos? Pues preferimos vivir para nosotros mismos, de acuerdo a nuestras propias fuerzas, nuestros propios pensamientos, basados principalmente en el pecado. ¿Cómo, o mejor, esta lista cortica que acabamos de ver allí, más otras listas más largas que encontramos en la Biblia misma no tiene ningún reparo en mostrarnos, como si fuera un espejo, cuál es nuestro estado real de pecado. Y el poder destructivo del pecado, entre otras cosas, hace que en algunos momentos una o dos personas que andaban en comunión y en armonía se conviertan en extraños, se conviertan en antagonistas el uno con el otro. En el caso de la relación entre el hombre y Dios, les pregunto yo, ¿qué pasa con el pecado? En el caso de la relación entre el hombre y Dios, ¿qué pasa con el pecado? Entonces quiero hacer o pedirles un favor. Quiero pedirles que prendan sus cámaras, si les es posible, y sus audios. En este momento somos, a ver, habemos 12. Entonces, ¿qué es lo que voy a pedirles? Voy a hacer unos grupos pequeñitos. Vamos a tener solo unos 3 minuticos, 4 minutos, nada más. Voy a hacer unos grupos pequeños y voy a pedirles que comparen esos dos pasajes que ven en pantalla. Que puedan ahí entre los que estén leerlos, hacer una comparación de Romanos 5:10 y Colosenses 1:21 y responder esta pregunta que está allí en pantalla. Aparte de la obra de Jesucristo, es decir, sin Cristo, ¿cuál es la relación que existe entre el pecador, o mejor, el hombre pecador y Dios Santo? ¿Cuál es esa relación? Basados en esos dos pasajes que vemos allí. A ver, voy a dividirlo por 3, 12. Bueno, entonces... 5:10. Yo tengo Colosenses 1:21. Habla de que antes éramos enemigos y que ahora estamos reconciliados. Listo. Voy a mandar a sus grupos. Creo que les va a aparecer un aviso y deben aceptar. Voy a hacer esta prueba porque nunca lo he hecho. Entonces vamos a ver cómo me va con la tecnología el día de hoy.
Hoy se conectó Raúl. Yo fui, mamá, yo fui, pero no estaba y después ya no. Yo le dije, llegó a eso horas, que se le presentó una vuelta. Y Yo sí me imaginé que es que ese fue de las 10 de la noche. Trabajo hasta tarde para estar cogiendo rato y eso no les sale. Está regando los que lo están familiando, les toca salir a ir a trabajar y vuelven a salir. Y el muchacho yo vi me dijo que yo quiero lo llamo, un muchacho que vive ahí. Entonces yo fui, le dije, no se preocupen, que le van a Pues nosotros vivimos con la casa porque había tierra ahí afuera. Y a veces les Es que no me acordaba si era más reloj o era. yo veo ahí tierra, tierra en la moto. Bueno, mis hermanos, ¿cómo les fue con los grupos? Sí, me está tomando el pelo, pero ahí vamos. Ya están regresando todos. Entonces, mis hermanos, ¿cómo nos fue? De acuerdo a estos dos pasajes, espero que hayan podido compartir. Vi que algunos trataron de entrar, de salir. Bueno, no sé. Hay que seguir aprendiendo esto. ¿Qué dedujimos? ¿Qué respuesta tenemos en cuanto a esta pregunta? ¿Cuál sería la relación que existe entre el hombre pecador y Dios Santo, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios?
es enemigo de Dios la persona que está en pecado respecto a Dios sana. Bien, ustedes que de casualidad, bueno, no sé si de pronto han tenido esta experiencia o algo así. ¿Han conocido o han visto de pronto dos muy buenos amigos de toda la vida que por algún motivo, alguna mala experiencia, por causa del pecado, han roto esa relación y nunca más se han vuelto a hablar? O de pronto matrimonios que por causa del pecado tienen una relación rota, totalmente destruida, o incluso de pronto si alguien ha visto hermanos de sangre, o padres e hijos de la misma familia con relaciones rotas. La reconciliación, cuando nosotros hablamos de reconciliación, es un concepto también entre personas, no solamente entre Dios y el hombre. Cuando se rompe una relación con otra persona, ¿qué cosa es necesaria hacer para restablecer esa relación? ¿Qué es necesario hacer para restablecer una relación rota? Señora, Hablar. hablar, ¿qué más? Ceder. A veces hay que negociar para llegar a un punto en donde puedan converger las dos posiciones. Y también hay que perdonar y a veces pedir perdón cuando uno ha ofendido. Bien, hay que perdonar y pedir perdón. El tema de dialogar es importante, ¿no? Y a veces cuando nosotros somos los ofendidos, pues nos cuesta ir a dialogar. Nos cuesta mucho. Otra pregunta. ¿Qué es lo que causa la enemistad entre el hombre y Dios? Pecado. Pecado. El pecado, ¿cierto? Es lo que ya hemos estado estudiando y lo acabamos de leer. Ahora quiero pedirles que busquen en sus Biblias la carta de Pablo a los Colosenses en el capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Versículos 19 y 20. De acuerdo a esos dos versículos, ¿qué cambio es posible hacer ahora en la relación entre Dios y el hombre? Colosenses 1, 19 y 20. No sé si quiere alguno leerlo para todos, si nos pueden ayudar. Por cuanto agradó el Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bien, entonces, ¿qué cambio es posible realizar ahora entre el hombre y Dios, entre esa relación? Se puede tener paz y a través de qué, dice ahí en la Biblia. De la sangre de Cristo. De la reconciliación. Entonces, fíjense lo que dice allí. Versículo 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz. Eso es lo que podemos tener ahora, paz. Cuando hay enemistad, pues no hay paz, ¿cierto? Uno no está tranquilo y hay un enemigo allí. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, fíjense que cuando estuvimos hablando de reconciliación, o hablamos de reconciliación, hablamos de la sangre de Cristo en la cruz.
Cuando estuvimos hablando de propiciación, también tiene que ver la sangre de Cristo en la cruz. Cuando hablamos de redención, ¿cuál fue el pago? La sangre de Cristo en la cruz. Entonces, fíjense que todo esto hace parte del plan de salvación y el regalo y de la obra de Cristo por cada uno de nosotros como pecadores. Por medio de la sangre de Jesucristo podemos ser reconciliados en nuestra situación como enemigos de Dios. Por lo cual la reconciliación apunta directamente a que somos enemigos de Dios, a ese estado, a esa condición del ser humano frente a Dios. Esto sería una definición o un resumen que pone un autor que se llama John F. Walworth acerca de reconciliación y dice, es por medio de la obra de Dios, a través de la muerte de Cristo, que el hombre pecador es traído a una comunión espiritual y armonía moral con Dios. De eso se trata la reconciliación. Es como cuando vemos a esos matrimonios destruidos por el pecado que haya sido y el Señor obra en ellos al punto de que les da paz y los une de nuevo. Tienen una nueva comunión, una común unión. Esto es la reconciliación. Ahora veamos qué dice la palabra de Dios en cuanto a esta palabra o cómo lo ve esta palabra la Biblia, cómo nos lo muestra. Voy a mostrarles o les tengo estos versículos, si quieren tomarles una foto, apuntarlos ahí rápidamente. Vamos a hacer nuevamente el ejercicio que teníamos ahorita, pero solamente lo voy a dividir en 3 grupos, porque ahorita hubo ahí un descuadre todo raro. ¿Cuál es la idea? Leer estos pasajes bíblicos que están allí, todos son del Antiguo Testamento, y deducir de ellos cuál es la idea de reconciliación que nos muestra el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la idea de reconciliación que nos muestra el Antiguo Testamento? Entonces, nuevamente voy a hacer el ejercicio acá. Para esto vamos a tener un poquito más de tiempo. Levítico 10:17. 8:15 y 10:17. Número 28:22. Y segunda de Crónicas 29:24. Listo. Uno que trabajar en un perito. Pues es un mundo. Mis hermanos deben dar a aceptar ahí en la ventanita para poder entrar a los grupos.
Bueno, hermanos, ¿cómo les fue? Yo vi un grupo muy silencioso. La idea era que pudieran compartir entre todos, pero no dijeron ni mu. La idea es que en los grupos pues se puedan ver, puedan charlar y puedan pues compartir entre todos la labor que hay que hacer. Pero bueno, vamos a ver entonces, ¿qué vimos o qué pues, dedujeron que se entiende como reconciliación en el Antiguo Testamento? ¿Cómo es esa reconciliación? Lo que entiendo yo es que por medio de, bueno, en ese tiempo la reconciliación se hacía por medio de un sacrificio y esta sangre que se sacaba de ese sacrificio, esa sangre se ponía ahí en el lugar santo y era como la simbolización de reconciliación, la sangre que se regaba o se juntaba allá en ese lugar. Sí, correcto. Tiene que ver mucho con lo que se hacía de ofrendas, ¿cierto? Y sacrificios. Yo entendí que es necesario el sacrificio para la reconciliación. Sin sacrificio no hay reconciliación. Bien, y sin derramamiento de sangre, ¿no? Exacto. Una pregunta. Señor. Señor, ¿ibas a decir algo? ¿No? Una pregunta. ¿Por qué será que en el Antiguo Testamento habría que hacer tantas veces ese sacrificio? ¿O qué tantas veces habría que hacerlo? Era imperfecto. No cumplía completamente con ese estándar por el cual Dios, es decir, no podría haber un sacrificio perfecto antes sin que muriera el Señor Jesucristo, porque el único que pudo hacer eso de una sola vez y para siempre fue el Señor Jesucristo. Siempre y cuando fuera sangre de animales, tendría que volver a haber otra reconciliación, porque el ser humano de todas maneras seguía pecando y ese sacrificio no suplía todas las condiciones para aplacar como la ira de Dios y eso. En cambio, el sacrificio de Jesucristo sí es una sola vez. Correcto. Entonces estamos mirando el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la palabra reconciliación no representa una acción definitiva frente al hombre pecador. Más bien representa o la idea de las palabras como tal que aparecen allí traducidas como reconciliar o reconciliación, es como un cubrimiento temporal del pecado ante la vista de Dios. ¿Mm? Más o menos eso era lo que sucedía con esta reconciliación. Entonces, si yo pecaba, iba, presentaba mi cordero o mi ofrenda, era sacrificado y había una reconciliación temporal mientras volvía a pecar. Y tenía que volver a llevar otro y así sucesivamente y así sucesivamente. Podemos entenderlo de esta manera. Cubrir de la vista de Dios. Esa es la idea más o menos de reconciliación en el Antiguo Testamento. Y no era definitivo. Mientras que en el Nuevo Testamento, como dice mi hermano Yesid, la palabra o la idea de reconciliación tiene que ver con un cambio definitivo. Como dijo hace un momento, es un cambio de 180 grados, ¿no? Un cambio total. Esa es la idea de reconciliación en el Nuevo Testamento. En cuanto a la salvación en la Biblia, siempre se nos muestra al hombre como reconciliado, pero nunca se dice que Dios es reconciliado con el hombre. ¿Por qué creen ustedes que la Biblia dice esto? Porque la reconciliación es un proceso que nace en el corazón de Dios, ¿sí? Nosotros no tenemos de pronto, nosotros sí tenemos la culpa, ¿sí? De que estemos lejos de Dios, pero Dios permanece, Dios es el mismo y Dios no cambia, los que necesitamos cambiar somos nosotros, ¿sí? Correcto. Correcto, ese es el punto clave allí.
Recordemos que todo el tema de salvación, en los tres aspectos que estamos mirando, de redención, propiciación y reconciliación, tienen que ver con esa incapacidad del hombre pecador en acercarse a un Dios santo. Tiene que ver con la santidad de Dios, con la justicia inmutable de Dios. Cuando nosotros hablamos de reconciliación, estamos hablando de un cambio. ¿Se fijan? Esa es la idea de la palabra reconciliación en el griego del Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos decirle a Dios que cambie sus demandas de santidad y su justicia si Dios y sus atributos son inmutables? No cambian. Por eso es que la Biblia nunca dice que Dios es reconciliado, porque Dios no cambia. Ni su santidad cambia, ni su justicia cambia. Nosotros sí. Nosotros sí debemos cambiar, dar ese giro de 180 grados para tener una reconciliación y una comunión, Dios perfecto que no cambia. Es por eso. Gracias, mis hermanos. Entonces, cuando nosotros vamos a Romanos, bueno, ya hemos entendido que la reconciliación apunta al estado del hombre que es enemigo de Dios, y Dios ha provisto esa reconciliación para que tengamos nuevamente comunión con Él. Y para esto era necesario la sangre de Cristo. Vamos rápidamente a Romanos capítulo 5, por favor. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 establece 4 razones por las cuales ningún hombre puede por sí mismo reconciliarse con Dios. Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 10. Voy a leerlo rápidamente. Dice la palabra de Dios. Estoy en Romanos 5, del 6 al 10. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Estamos hablando de propiciación. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, hay 4 razones por las cuales ningún hombre puede reconciliarse por sí mismo. Es necesario la obra del Señor. En primer lugar, vemos la total inhabilidad del hombre porque es débil. Lo dice ahí el versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En segundo lugar, somos impíos. Tenemos maldad en el corazón. No tenemos mérito alguno para ganar esa reconciliación con Dios. Por eso no lo podemos hacer. En tercer lugar, la culpa del hombre en relación con Dios es un causal de que no podamos o no busquemos a Dios, como ya lo estuvimos viendo en Romanos 3, 10 y 11, que es uno de los pasajes que estamos memorizando. No hay quien busque a Dios. Nuestro estado de pecado no nos impulsa en lo más mínimo a que tenemos que buscar a Dios. Y en cuarto lugar, la completa enemistad del hombre hacia Dios y su separación de él en oposición a todo lo que es de Dios. Ese estado de pecado de nosotros nos lleva a actuar a lo que leímos cuando estábamos empezando el estudio de hoy en Efesios 2, en los primeros versículos. ¿Qué hacemos? Pues actuar de acuerdo a nuestros pensamientos, buscar nuestros beneficios en la carne y ser enemigos de Dios, actuar de manera rebelde, y no nos interesa una relación con Dios. Desde ese punto de vista, desde el fondo de nuestro corazón, pues no van a hacer ningún ánimo para podernos reconciliar con Dios. Por eso el Señor, en su misericordia y en su bondad,
Pues para ese estado de enemistad con Dios, de ser enemigos con Dios, planeó y ejecutó la reconciliación. En resumen, mis hermanos, para avanzar un poquito aquí, el mensaje de reconciliación apunta a la sangre del Señor en 3 aspectos, o mejor, el mensaje de salvación. Apunta el sacrificio de Cristo que cumplió la redención. Aplica en las demandas de Dios, que tenía que ser aplacada su ira en la propiciación. Y también ahora nuestra relación con Dios cambia, es restaurada a través de la reconciliación. Y todo esto son beneficios de la salvación gracias al sacrificio de Cristo en la cruz y el derramamiento de su sangre. Entonces ya tenemos entendido qué es redención, qué es propiciación y qué es reconciliación. Y el mensaje de esto, para terminar ya, el mensaje claro de todo esto lo podemos encontrar en 2 carta a los Corintios 5, 18 y 20. O 18 al 20 que lo tenemos ahí en la pantalla. Donde dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Esto qué quiere decir? Mis hermanos, si nosotros, por misericordia de Dios, somos salvos, debemos entender esta verdad que dice la palabra de Dios. Si ya somos salvos, ahora debemos actuar como mensajeros, embajadores en nombre de Cristo, para que otros también sean reconciliados con Dios. En otras palabras, debemos compartir esto que estamos aprendiendo. El mensaje del Evangelio es labor de cada creyente compartirlo con otros. Hablar y procurar que otros también se reconcilien con Dios. ¿Alguna pregunta en cuanto a estos 3 términos, mis hermanos? Redención, propiciación, reconciliación. ¿Algo adicional que aclarar? ¿Ninguna duda? Esa sí está clara. Listo, mis hermanos. Entonces, creo que quedó claro. Gracias al Señor por eso. Así, de esta manera, ya terminamos nuestra lección número 3. Y si el Señor lo permite, de hoy en 8, empezaremos la lección número 4. Mis hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias. Vamos a parar entonces 10 minuticos de receso. Tengo, ¿qué hora son aquí? 10 y 8 minutos tengo yo acá. Entonces a las 10 y 18 regresamos. Quería pedirles el favor si podemos quizás hacer la cena antes de comenzar, para que los tengamos listos ahorita que regresemos. Gracias. Bendiciones.